Como decía, ya estamos en la cuarta semana, la tercera, y estamos aquí en la segunda, cada semana. Trabajando semana 4 de circulación, quiero terminar hoy día. Probablemente la siguiente semana estoy terminando para la parte de trabajo. Cuando hablamos de microcirculación nos estamos refiriendo casi al objetivo final del aparato cardiovascular. La razón de ser el aparato cardiovascular es la microcirculación. Todo ese aparato está armado para responder esa actividad. Dar un grupo de sangre a los tejidos más periféricos de las células. Dice, al final, ¿por qué está el aparato cardiovascular? Uno, para aportar sustancias nutritivas a la célula del organismo, oxígeno, carbohidratos, aminoácidos, pues después se aporta oxígeno y las sustancias que han sido absorbidas en el tubo digestivo, hidratos de carbono, aminoácidos, vitaminas, electrolitos, y a su vez el producto de desecho de esta sangre de la microcirculación. Circula por los cerrados, sanguíneos. Y aparte de ese aparato cardiovascular, casi paralelamente está corriendo el sistema linfático, hacia el cual controla ese circular linfa, que viene a ser el recojo de las sustancias que no han podido ser absorbidas a nivel de la microcirculación. Esta linfa que es reconectada, ¿sí?, va a ser vaciada a través del conducto torácico y el conducto linfático derecho, y de ahí se incorpora al sistema venoso. Ahí por anatomía ustedes se ubican cómo está. Circulación mayor, circulación menor. La circulación pulmonar solamente está dirigida para la hematosis, de gases, no tiene función nutritiva. Y se está constituido, lo vamos a sacar de la parte más pequeña. Dice, el microcirculación es el transporte de sustancias nutritivas hacia los tejidos, y de los tejidos hacia las partes donde deben ser eliminadas. Se constituyen por arteriolas, que son más muy pequeños, con mucha cantidad de músculo liso, con diámetro variable, todos los que tienen músculo liso tienen constante vasoconstricción y vasodilatación, que controlan el flujo sanguíneo hacia cada uno de los tejidos. Si el tejido requiere más oxígeno nutritivo, hace vasodilatación. Los capilares son finos, se confieren con una sola capa de células endoteliales. Solamente tienen endotelio, ya no tienen músculo, no tienen tejido conjuntivo. Muy permeables, tienen que ser permeables para dejar pasar sustancias en ambos sentidos, por lo que el agua, los nutrientes y las células y los restos celulares pueden intercambiar con facilidad y rapidez entre los tejidos y la sangre que está circulando en los capilares. La estructura de la microcirculación sería de esta manera, ¿no es cierto? Las arteriolas vuelven a remarcar, regulan el flujo sanguíneo sobre los capilares, regulando la resistencia. Miren las venas arteriolas, pues todavía tienen músculo. Las arteriolas, esfínteres precapilares, y poseen fibra muscular que abastecen una red de capilares que integran el lecho capilar. Luego vienen los capilares, ¿sí?, vasos muy pequeños que conectan las arteriolas con las venas. El lecho capilar debe ser esto, ¿sí? El esfínter precapilar también existe, antes sería arteriola, metaarteriolas, esfínteres precapilares, capilares, lecho capilar, luego vienen las venas.
Ahí está la característica de cada uno de los componentes de conducción del aparato cardiovascular. Las arterias están indicando cuánto de endotelio tiene, cuánto de tejido elástico, cuánto de músculo liso y cuánto de tejido fibroso. Estamos viendo que en el endotelio los capilares solamente tienen la capa endotelial. Las arteriolas, músculos, el endotelio, las venas, el endotelio, tejido fibroso, muy poco músculo, casi nada, y las venas, la grande vena sí tiene músculo. Necesitan la característica histológica de cada uno de los componentes. Ahora, los capilares, no todos son iguales, existen 3 tipos de capilares. Y se está, remarco nuevamente, es una capa unicelular, la del capilar, constituido por células endoteliales, rodeado de una membrana basal muy fina, de color morado, me parece, muy fina en el exterior del capilar. Y los otros están del capilar es de 0.5 micrómetros, el diámetro interno del capilar es de 4 a 9, me está diciendo que los glóbulos rojos tienen que pasar alineados uno por uno, no van a pasar en grupo, apenas suficiente para que el linfocito pueda transcurrir a través del capilar. No todos los capilares son iguales, son distintos, están ubicados en distintos lugares y cumplen funciones distintas. Un capilar continuo, una lámina basal completa. Este capilar continuo, este endotelio, una lámina basal completa, es el más común y se encuentra en el músculo liso y esquelético. El capilar discontinuo, una lámina basal incompleta, lámina endotelial fenestrada. Tiene un aspecto sinusoide, posee hendiduras intercelulares con membrana basal incompleta. Luego tenemos el capital fenestrado, posee muchos poros o fenestras con gran permeabilidad al agua. Tenemos 3 tipos de capilares que tienen distintas funciones y con ubicaciones distintas. Imaginaron que este es el capilar, aquí está el intersticio y aquí está el capilar linfático. ¿Cómo pasan si aquí en nivel del capilar? Extremo arterial y extremo venoso. Estamos viendo que hay un intercambio de sustancias nutritivas. O sea, por ponerlo de difusión, esta transferencia en ambos sentidos se realiza por difusión y por filtración a través de la membrana capilar. La difusión lo hacen las sustancias liposolubles que van a difundir directamente a través de las membranas celulares. Difusión simple. ¿Por qué lo hacen? Porque hay diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana capilar. Las sustancias no liposolubles difunden a través de poros o canales intercelulares. Y aquí me está simulando que sale capilar, están testando los glóbulos rojos, en ningún momento me indica que sale glóbulo rojo del capilar. No salen, ni proteínas tampoco. Está cambiando agua, está cambiando carbohidratos, oxígeno, glucosa, dióxido de carbono. Ahí está hablando el peso y la permeabilidad de las sustancias. Toma como referencia la permeabilidad del agua como 1. Y vamos viendo que esa permeabilidad está determinada por su peso molecular o por su liposolubilidad, porque no es polarizado. Algunos es una molécula muy grande, peso molecular 69.000 en relación al peso molecular del agua. La permeabilidad es como 1. Vamos entrando más hacia la microcirculación. La sangre de esta manera. ¿Qué es lo que induce a que las sustancias salgan del capilar? La presión hidrostática. Esta indica una flecha. Sería un capilar, endotelio, intercambiando con el intersticio. ¿Y por qué salen las sustancias del capilar? Por la presión hidrostática. ¿Y qué cosa es lo que impide que salga o hace que regrese del líquido intersticial la presión osmótica? Aquí tengo un más esquemático. Lado arterial, lado venoso. En el lado arterial
del capilar predomina la filtración capilar. La presión hidrostática exterior hace el fenómeno inverso, porque la línea de presión hidrostática. En la parte venosa del capilar, ¿qué cosa tenemos? La presión osmótica, porque esta presión hidrostática se ha ido perdiendo a medida que transcurre por el capilar, se ha ido concentrando porque ha ido perdiendo líquido, las proteínas han ido aumentando aquí en cantidad, empiezan a ejercer presión osmótica, empiezan a jalar el agua hacia el intersticio, y aquí también que ayuda a salir de la presión del líquido intersticial. Así tenemos los cuatro componentes del juego para la filtración a nivel del capilar. El intersticio se conoce a los espacios entre las células, sería este, la célula, otra célula, espacio intersticial, líquido intersticial, ahí no está seco, existe un líquido, hace de fibras de colágeno que recorren largas distancias y en el intersticio son muy fuertes, filamentos de poliglicanos, que son moléculas muy finas, que están embolladas y retorcidas, compuestas por un 98% de ácido hialurónico y un 2% por proteínas. Entonces, ¿qué encontramos en el intersticio? Es un gel intersticial, también líquido libre en riachuelos o en vesículas. Ampliando lo que ya fue un rojo, la filtración. ¿Cómo se ve el fenómeno de filtración? Presión hidrostática. ¿Quién se opone a este nivel la filtración capilar comandada por la presión hidrostática, la presión de líquido intersticial? Es muy pequeña, por eso no puede contrastar. Predomina aquí la filtración. En el extremo venoso le dijimos, como aquí se filtra el líquido, aquí entró con 28 miligramos de proteínas, aquí debe tener 30 más o menos, porque aquí ha perdido líquido. Se ha ido concentrando, voy perdiendo presión hidrostática y voy ganando presión poliosmótica. O se mantiene la presión poliosmótica, ¿sí? Empieza a reabsorber. ¿Y quién es el que favorece que el líquido salga? La presión poliosmótica, que también existe en el intersticio. Es mínima, pero existe. Entonces, el balance entre estas cuatro fuerzas, presión hidrostática del capilar, presión hidrostática del intersticio, presión oncótica del subcapilar, presión oncótica del intersticio, van a determinar cuánto se va a mostrar. Esto se denomina las fuerzas de Starling. La presión capilar tiende a forzar la salida de líquido. La presión del líquido intersticial, la que está aquí, va a forzar la entrada de líquido cuando esta presión es positiva, pero va a forzar la salida cuando esta presión es negativa. La presión poliosmótica del plasma tiende a provocar ósmosis de líquido hacia el interior. La presión poliosmótica del líquido intersticial, aquí también hay proteínas de mínima cantidad, provoca la ósmosis de líquido hacia el exterior. Cuantificando el fenómeno. Ahí está lo que hemos conversado anteriormente, que está llegando con una presión arteriolar de 32 milímetros de mercurio en 120/80, sigue disipando la presión que dieron los demás. Ya las arteriolas ya han hecho su conclusión por lo que venían aconteciendo anteriormente. El suceso es que a nivel del capilar, a nivel arteriolar, ¿sí?, la presión hidrostática es de 32 milímetros de mercurio. Por eso predomina la filtración. A medida que va avanzando, se filtra agua, solutos, proteínas en mínima cantidad. No debe filtrarse normalmente por su tamaño, por su carga negativa que tiene, que no puede acercarse al glutén, que es rechazado. En la parte acelerado venoso, ¿qué encontramos? Que la presión arteriolar, que era 32 y 32, ahora es ¿cuánto? 15. Y la presión oncótica, 25 milímetros de mercurio. ¿Eso qué lleva? A que empiece a darse la reabsorción. Si queremos poner números, la presión hidrostática capilar media, 17.3. Presión negativa del intersticio, 3. Presión poliosmótica del intersticio, 8. Presión total hacia afuera, la presión de milímetros de mercurio que hace que las sustancias salgan del capilar,
es un 28.3. Así como hay fuerzas que hacen que salga, también va a haber fuerzas que hacen que regrese. ¿Cuáles son esas? Recordar este número, la sumatoria de qué cosa es. Las fuerzas que ahora tienden a desplazar el líquido hacia el interior, la presión por debajo, 28. Hacemos una sumatoria, ¿sí? Hacia afuera 28.3 de salida y de regreso 28, con una fuerza neta hacia afuera de 0.3 milímetros de mercurio, o sea, gana la salida ligeramente. La luna dice no sale, los glóbulos rojos no salen, el agua sí sale, las proteínas sí salen, los carbohidratos sí salen. Entonces, ¿qué me está diciendo? El estilo de equilibrio, la filtración meta, ¿cuánto es? 2 mililitros por minuto. Es lo que está filtrando por minuto. Entramos al sistema linfático, agotar la microcirculación. El sistema linfático dice, es un sistema paralelo al sistema circulatorio. Recuerden que ha habido un exceso de cantidad para la filtración, que se había posado ahí en los equilibrios, pero el sistema capilar, el sistema linfático es el encargado de hacer el retrógrado. Faltando muchos jóvenes, ¿sabes? Cuidado que se ve por sorpresa al final de que hay un no van a dar examen. Entonces, lo que tenemos en amarillo es el sistema linfático. ¿Cuál es su función principal? Devolver a la sangre líquidos y solutos que se encuentran en el intestino. La otra función de este sistema linfático es una función de defensa. En la siguiente unidad vamos a pasar al sistema linfático. Los glóbulos blancos donde se generan, cuál es la función del vaso, cuál es la función de los ganglios. Dice, cada hora fluye aproximadamente 100 mililitros de linfa a través de conductores. Cuando estás en reposo y quizás otros 20 mililitros pasan a la circulación a través de otros canales, estableciendo un flujo de linfa total de 120 mililitros por hora, es decir, entre 2 y 3 litros diarios. Esa es la función del sistema linfático, recoger lo que no pudo haber realizado a este nivel. Porque si no funcionara el sistema linfático, todos los días estaríamos reteniendo líquido del intersticio en una cantidad de 2 a 3 litros. Dice, origen de la linfa. Es continuo en aquellos órganos con actividad constante, como las glándulas, los pulmones, todo el sistema. Se forma cuando el líquido con nutrientes que abandonan los capilares sanguíneos para llegar a las células que están en exceso, quedando en el intestino, entre las células y los vasos, el intestino quedado. La molécula de mayor tamaño ingresa en el capilar linfático, mientras que la de menor peso molecular va a regresar a través de los capilares sanguíneos. Composición es clara la diferencia. En la linfa no hay glóbulos rojos, en la sangre sí. La linfa tiene agua y electrolitos. Aquí no hay leucocitos o glóbulos blancos. Tiene proteínas, tiene grasas, tiene restos de células muertas, de bacterias, de células malignas, de partículas inertes. ¿Qué células circulan por ahí? Los linfocitos y el glóbulo rojo y los monocitos. Los linfocitos, ¿por qué? Los ganglios linfáticos son encargados de producir linfocitos que están circulando ese nivel. Ahí está. La arterial, la venoso, microcirculación. En este territorio microvascular se refiere a este. Se produce el intercambio de gases, sales, agua y metabolitos celulares entre los capilares y los tejidos circundantes. ¿A través de qué fenómeno? De filtración y absorción. La fuerza de filtración y absorción de líquidos entre los capilares sanguíneos y las células, ya vimos las fuerzas de Stark, ¿verdad? Estudia perfectamente las fuerzas que intervienen. Presión hidrostática del capilar, presión hidrostática intersticial, presión oncótica del capilar, presión oncótica del intestino.
condiciones normales, repitiendo otra vez, ¿cuáles son las presiones que están jugando para la filtración? Presión sanguínea intracapilar, que es una diferencia entre el lado arterial y el lado venoso. Presión oncótica, la que está en el intravascular. Presión intersticial, que puede ser positiva o negativa, y la presión oncótica extravascular. Esas son las 4 fuerzas de estándar. Definiendo cada una de ellas, ¿sí? La presión sanguínea intracapilar va disminuyendo a lo largo del capilar sanguíneo y por término medio tenemos que al inicio del capilar es de 30 a 35 y en la parte venosa es de 12 a 17 milímetros de mercurio. La presión oncótica es ejercida por las proteínas que están al interior del vaso sanguíneo, son las llamadas proteínas plasmáticas, albúmina y globulina. Se mantiene constante a lo largo del capilar sanguíneo y es de 1,25. Repito, es menos que es constante, no ha bajado, más bien debe haber aumentado. La presión intersticial es ejercida por el líquido intersticial y los tejidos circundantes del capilar sanguíneo, es un equivalente de 1 a 2 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica extravascular ocasionada por las proteínas existentes del intersticio que proceden del plasma sanguíneo. Su valor es 3.4 milímetros de mercurio. El territorio, fuerzas que determinan la filtración. ¿Qué cosa es? Paso de líquido del interior al exterior de los capilares. ¿Quiénes son los que determinan eso? La presión arterial, que está aquí, con la presión venosa, ¿sí? Por una parte, y la presión del intersticio por otra. Las fuerzas que llevan a la absorción. ¿Sí? Esto es el fenómeno contrario a la filtración. La presión oncótica del intravascular y la presión intersticial. Dice, los capilares sanguíneos diariamente producen unos 20 litros de ultrafiltrado. Ojo, está filtrando normalmente unos 20 litros, ¿sí? Que van a parar el intersticio, ese es su lugar. En condiciones normales, el 90%, o sea, 18 litros se han absorbido en el extremo venoso del capilar. ¿Sí? El 10% restante, o sea, 1 o 2 litros, va a regresar por los vasos linfáticos. El 8% se reabsorbe y un 2% de lo filtrado de los 20 litros va a regresar a través de los linfáticos. Y se notamos iniciar el capilar sanguíneo los mismos fenómenos de filtración y a los finales el lado venoso lo de reabsorción. Dice, la vía linfática es una vía supletoria de eliminación especialmente importante para aquellas sustancias o productos que no pueden regresar por vía sanguínea. Por su gran capacidad de adaptación también actúa como sistema de seguridad para evitar que por diversos motivos pueda acumularse líquido del intersticio y vienen los edemas. Y los edemas se clasifican de distinta manera. Pues edemas blandos, edemas duros. En este caso, cuando no hay regreso por la vía linfática, tiende a formarse un edema duro. Es distinto cuando uno se golpea, aumenta la presión en el capilar a mayor filtración. Todas estas vías y fuerzas hacen entrar y salir líquido entre los capilares sanguíneos y el espacio intersticial. La rodea puede verse alterada, incluida la vía linfática. Hay enfermedades, la filariasis me parece que una parasitosis que va y se mete a los conductos linfáticos obstruyendo el drenaje linfático. ¿Sí? ¿Qué ocasiona? Acúmulo de líquido en los tejidos. Son vasos, los linfáticos son vasos venosos, están encargados de la reabsorción. Se divide en dos redes el intestino linfático, uno superficial y otra profunda, separados por quién, por la aponeurosis muscular. Red linfática superficial y otra profunda que están separadas por la red, por la aponeurosis muscular. La línea divisoria entre estas dos superficies profundas es atravesada por vasos perforantes que unen los dos compartimentos. La cantidad de vasos linfáticos es mayor en el sector superficial.
¿Cuál es su constitución de estos capilares linfáticos? Tiene la adventicia. A lo largo de la adventicia dice que un nervio que participa de la construcción del colector. Este linfático tiene motilidad. En la capa media es una túnica musculosa en la que están presentes fibras musculares causantes de la contracción. Y la íntima es una pared que permite el desplazamiento de la linfa sin coagularse. La pared de la íntima es el asentamiento de pliegues característicos de las válvulas. Tiene válvulas para impedir el transporte. ¿Y quién impulsa? No hay un corazón linfático. Por lo tanto, ¿quién va a impulsar eso? Los mismos vasos linfáticos tienen su autopropulsión. Es la actividad que da lugar al flujo linfa y está enfrentada por la linfación. La linfación con un linfático en la unidad básica es superior impulsional. Hay automatismo de estos linfáticos, de estos vasos linfáticos. Y aquí me está diciendo, vasos linfáticos podría ser esto, que van a llegar a un ganglio linfático. O van a llegar al vaso, que es otro ganglio linfático. Vasos linfáticos son canales prelinfáticos, capilares linfáticos de sí mismos, precolectores, colectores y arterios linfáticos y troncos linfáticos. Ahí es donde menos hacer más. Definimos cada uno de ellos. Los canales prelinfáticos no son realmente vasos linfáticos, que se conducen la prelinfa del intersticio hasta el capilar linfático. Los capilares linfáticos son el inicio del sistema linfático vascular, tienen forma de un dedo de guante, se intercomunican formando una especie de red tubular, recogen la linfa de las diferentes regiones. Precolectores, colectores y arterios linfáticos conducen la linfa hacia los vasos de mayor calibre. Ahí la circulación linfática, eso ya es anatomía. Dice, tronco linfático, estas más grandes, por ejemplo, son grandes vasos linfáticos, recogen la linfa que proviene de las distintas partes del cuerpo. A través de ellos, la linfa va a pasar al sistema venoso, y es lo que está desembocando en el sistema venoso. Concretamente, los ángulos formados por la yugular interna y la subclávia. Ambos están en la base del cuello. El derecho va a parar al conducto linfático derecho, de mayor calibre que el torácico, recoge la linfa de la parte derecha de la cabeza, cuello, tórax y miembro superior derecho. El fémur izquierdo va a parar en el conducto torácico, se origina a la altura de la segunda vértebra lumbar y décima dorsal, asciende por el sistema de Peque, asciende pegado a la columna vertebral, recoge la linfa de los miembros inferiores, abdomen, parte izquierda del tórax, miembro superior izquierdo y parte izquierda del cuello y la cabeza. Anatomía de los jóvenes. Diferencias entre capilares linfáticos y sanguíneos. Tiene forma de dedo de guante, linfáticos, y constituyen los vasos linfáticos iniciales. Los capilares sanguíneos no, tienen la forma de un tubo. Son más estrechos que los linfáticos y se hallan entre las arteriolas y las venas, esa es su ubicación. Por lo que transportan, estos llevan linfa, los otros llevan sangre. Su constitución, formado por células endoteliales, superpuestas en sus bordes, apenas hay en medio de la membrana basal. ¿Esto qué tiene? Células endoteliales envueltas con una consistente membrana basal. Los linfáticos están sujetos a su entorno con filamentos que permiten la entrada de líquidos y partículas de gran tamaño molecular. Los capilares sanguíneos se carecen de esta estructura y por lo tanto de cualquier tipo de abertura importante hacia el exterior. ¿Qué cosa es el capilar linfa? ¿Sí? Es el nombre que recibe el líquido intersticial, se originó el intersticio. ¿Sí? Ingresa a los capilares linfáticos. No es de color rojo, es de color amarillento, porque por ahí también están regresando los kilomicrones que hemos tomado en los alimentos. La linfa procede de los vasos intestinales. Cuando está cargada de partículas de grasa provenientes de los alimentos, adquiere un aspecto blanco lechoso. ¿Qué cosa hace movilizar la sangre y la linfa? En la sangre ya lo dijimos, el corazón. ¿Sí?
la presión negativa que originamos en todas, el efecto aspirante del corazón, cuando hago inspiración hay un mayor retorno venoso, las contracciones musculares, la bomba muscular mencionada, los movimientos respiratorios, la fuerza de la gravedad y la pulsación de arterias vecinas, la línea tiene automatismo, el mismo se ocasiona contracciones musculares, es ayudado por la pulsación de las arterias vecinas, es favorecido por el movimiento respiratorio y por la fuerza de la gravedad. En el cuerpo hay venas y arterias superficiales y profundas y vasos linfáticos superficiales y profundos. Corren casi en paralelo. ¿Quiénes constituyen el órgano linfático? La médula ósea, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas y los folículos linfoides que están en las mucosas, no las placas de P, las amígdalas. Los ganglios linfáticos, ¿qué función tienen? Son estructuras interpuestas al paso de vasos linfáticos, linfático, desempeñan funciones defensivo-inmunitarias. Y se torna nuestro organismo de una cantidad entre 600 y 700 ganglios. ¿Cuáles son sus principales funciones? Servir de filtro. Va a filtrar la linfa. Por eso cuando tenemos alguna infección, los ganglios empiezan a crecer, porque ahí se van depositando los restos celulares, las bacterias, pues, función de filtro, función de depósito, interviene como en el sistema inmunitario, regula la concentración proteica de la linfa. La anatomía está en los ganglios linfáticos. Entonces, ¿cómo definimos el sistema linfático? En nombre de órganos, ganglios linfáticos, conductos, vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hacia la sangre. Estamos mostrando el sistema venoso. Es la segunda red de transporte de líquidos corporales que realiza la limpieza y la defensa del mismo. Interviene como parte del sistema inmunitario. Están los vasos linfáticos y los ganglios. ¿Cuáles son las funciones? Producir y madurar glóbulos blancos. ¿Esto es en qué interviene? En la inmunidad, en la defensa del organismo. Otra función, recolectar grasa absorbida en el intestino delgado. Filtrar los microbios que causan enfermedades. Recoger el exceso de líquidos y de proteínas. Distribución de los líquidos y los nutrientes. Los ganglios linfáticos, dicen, son estructuras de forma ovalada y irregular, se intercalan en el recorrido de los vasos linfáticos. La linfa llega al ganglio por los vasos aferentes y salen por los vasos eferentes. Pueden tener una ubicación superficial, lo puedo palpar en el cuello, en las axilas, en la ingle. También hay ganglios más profundos, que no podemos llegar a ellos. Están en todas las partes de nuestro organismo, cabeza, cuello, extremidades, tórax, abdomen, pelvis. Están rodeados por una capa en su interior, presenta una corteza de folículos primarios donde se forman glóbulos blancos que se transforman en secundarios ante la presencia de cualquier agente invasor para iniciar la respuesta inmunitaria. Hay algunos ejemplos de ganglios donde están ubicados, no son todos. ¿Cuál es la función del ganglio? Producir y hacer que maduren los linfocitos para la maduración de los anticuerpos. Filtrar y destruir elementos extraños que han llegado por vía aferente, como por ejemplo, ¿qué cosas? Partículas, células tumorales, restos de tejidos, restos de microorganismos. Ahí, ¿qué hace? ¿Los mira? No. Lo va a destruir a base de macrófagos que existen en su interior. Hay un agrandamiento y los ganglios linfáticos son mentonianos o tumoracilares y estos tienen su drenaje. Uno encuentra ganglios aquí y se puede hacer
auriculares de la parte occipital, porque aquí está drenando, este es el filtro. Si se infarta, yo puedo suponer que tiene problemas, puede tener problemas dentales. El vaso es otro órgano, ¿sí?, de forma alargada y plana, se ubica en la parte superior izquierda del abdomen, en el hipocondrio izquierdo, está ubicado por debajo del diafragma y detrás del estómago, pesa más o menos 200 gramos, es un órgano muy ligado, contiene sangre, más o menos 100 centímetros, en general aumenta un poco de tamaño hasta la pubertad y luego mantenerse constante su tamaño. El vaso, su arteria esplénica, su vena esplénica. La función del vaso en el feto, realizar la hematopoiesis, lugar donde se empiezan a producir los glóbulos de la sangre. Es decir, participa en la formación, desarrollo y maduración de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, a partir de una sola madre hematopoietina. Esta función cesa al nacimiento porque luego se va a encargar única y exclusivamente de la ósea. Imagen del vaso. Funciones del vaso: destruir los glóbulos rojos envejecidos o dañados, es el cementerio de los glóbulos rojos, ahí queda. Remover y recuperar el hierro, o sea, cuando destruye el glóbulo rojo no lo elimina entero, le empieza a sacar material que no hace para la formación de otros glóbulos rojos. Por eso dice remover y recuperar el hierro de estos glóbulos rojos que han sido destruidos para formar nuevos eritrocitos. Esta destrucción, ¿quién va a destruir? Los macrófagos que existen en el ganglio y en el vaso. También eliminan por fagocitosis las impurezas y los gérmenes que circulan por sangre. Es un órgano de reserva de la sangre, es el lugar donde maduran los monocitos que posteriormente se van a transformar en macrófagos. El timo es otra estructura, ¿sí?, es un pequeño órgano linfático formado por dos glóbulos, en el mediastino, ¿sí?, entre el corazón y el esternón. Se desarrolla hasta la etapa fetal, tanto en la pubertad, ¿sí?, y en la edad adulta ya empieza a atrofiarse, empieza a desaparecer. Funciones del timo: producción y maduración de los linfocitos T, por eso los linfocitos T son que proceden del timo, que son enviados al torrente sanguíneo, con destino al vaso, amígdalas y ganglios linfáticos, segregan hormonas que permiten la maduración de los linfocitos. También tiene macrófagos encargados de la eliminación de los linfocitos T defectuosos. Ahí está la ubicación del timo. Casi por último, las amígdalas están en la faringe, tienen múltiples nódulos linfáticos. Hay una amígdala faringe por su ubicación, está situada en el techo de la faringe. Hay una amígdala palatina, ubicada en el istmo de la entrada de los fauces. La amígdala lingual, ubicada en la base de la lengua. La amígdala tubárica, alojada en el seno faríngeo del tubo faríngeo timpánico o trompa de Eustaquio. Ahí están las amígdalas. Funciones casi parecidas a las del vaso y la del timo: proteger al organismo de los gérmenes, virus, bacterias, hongos que pueden ingresar por la vía digestiva o respiratoria. Es un filtro. Estas estructuras son pequeñas al nacimiento, aumentan a los 5 años de edad y luego van reduciendo de tamaño. ¿Qué tienen? Linfocitos que van a reaccionar rápidamente ante la presencia de microorganismos que van a ingresar por la vía oral o vía nasal. Ahí están los problemas cuando hay obstrucción linfática. ¿Sí? No hay drenaje linfático. Estos edemas tienen las características de ser. Cuando hacemos un recorrido largo de aquí a Limegón, llegamos con los pies hinchados. Ese es un problema de presión hidrostática. Estos edemas son debidos a falta de drenaje linfático y tienen muchas características diferentes. Este es un edema blando, este es un edema frío, este es un edema duro. Cuando uno lo palpa, tiene la impresión como si estuviera agarrando un pellejo del cerro. Es distinto a un edema de tipo agudo. En nuestro estéril
Generalmente una es la filariasis en la selva, en los sitios endémicos, la filaria en los gusanos se mete a las estructuras del linfático obstruyendo el enfermedad. Y todos los pesajes, ¿no? Luego la salida del patológico edema linfodinámico, dice, que es un edema duro, por ejemplo, aumento de carga linfática por trastornos circulatorios. Ese es cardíaco, renal, premenstrual, traumatismo, que hay un engrosamiento cutáneo. La piel rugosa, cambio de apariencia, se pone piel seca, el tejido subcutáneo está edematizado, está duro, empieza a ganar peso, empieza a quedar remontado. Linfedema, conocido como una obstrucción de los canales linfáticos del organismo, aumento de volumen, ya sea parcial o completa, desaparición de los relieves que por debajo de la piel se aprecian. Un lipidema es una condición de retención líquida localizada causada por una obstrucción del sistema linfoide, lipidema grasosas, y disolución del sistema linfático. No hay por dónde regrese ese líquido que se ha filtrado. Signos: pesadez, dolor, fatiga, dolor que limita el movimiento, la fuerza muscular disminuye, el brazo lo siente más duro, mixedema, y poses el mixedema. Tiene otro origen, no es como los anteriores. El mixedema dice es porque se han acumulado proteínas en el intestino y por lo tanto empieza a jalar agua. Acumulación de proteínas en el intestino se presenta cuando hay problema de glándula tiroides. ¿Cuáles son los signos? Linfatitis reticular superficial, una parte terminal de jóvenes, un resumen de la fuerza de Stalin. ¿Sí? Fuerza de Stalin dice va a determinar el líquido y le paso lo que he hecho. Dice la fuerza que determina la salida de líquido de la sangre en el intersticio se denomina la fuerza de Stalin, que hemos mencionado. Presión hidrostática, presión corredosmótica del plasma, presión hidrostática del líquido y presión corredosmótica del intersticio. Cuando se afecta este sistema, voy a entender los temas. Aquí casi un resumen de lo que hemos hecho. ¿Sí? Presión hidrostática, ¿qué hace? Empuja el líquido y las sustancias disueltas a través de los poros de los capilares, ¿sí? Dentro de los espacios intersticiales. La oncótica o la polodemótica, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas tienden a provocar el movimiento, ¿sí? Desde el intestino hacia la sangre. La fuerza de Stalin ya están mencionadas, ¿sí? Los valores que hemos mencionado, la suma y resta, la presión neta de filtración, otro repaso antes del tema de fondo, la ley del flujo sanguíneo, tengo que recordar muy bien la resistencia, la ley de Poisson, resistencia periférica total, el flujo sanguíneo, es un repaso de lo que hemos hecho. Y 2 minutos de descanso para entrar a la... Este es un poquito pesado esta clase. 2 minutos de 8 minutos. Ese flujo sanguíneo no fue constante. Porque la medicina es lógica, no es muy bien. Yo me pregunto, ¿no? Si a la microcirculación, todos los sistemas estarán recibiendo la misma cantidad de sangre, realmente que no, ¿cierto? Si voy a hacer actividad muscular, la misma cantidad de músculo. Si como alimento, la misma cantidad de intestino.
Entonces tiene que haber una regulación de la cantidad de sangre que tiene que llegar a esa estructura. Por eso dice control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Ahí tenemos. ¿Qué dice? El principio fundamental de la función circulatoria es que la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo. Ahí está refiriéndose al control local de la circulación, en proporción a sus necesidades metabólicas concretas. Ya dijimos, músculo, la actividad muscular necesita más, entonces tiene que tener una mayor cantidad de sangre a esa estructura. Dice, algunas de las necesidades específicas del flujo sanguíneo los tejidos incluyen aspectos como, empiezo a deducir, si hace más actividad el músculo, que necesita más oxígeno, que necesita más sustancias nutritivas, más carbohidratos, aminoácidos, ácido graso, apoyo de fertilidad. ¿Para qué más regular ese flujo? Tiene que eliminar ese dióxido de carbono de los tejidos, eso que ha producido el metabolismo. Además ha producido iones de hidrógeno, ácido láctico, tiene que eliminarse. Y tiene que mantener, o sea, el objetivo, mantener las concentraciones adecuadas de iones en los tejidos. Además, ¿para qué sirve la sangre? El transporte de varias hormonas y otras sustancias a los distintos tejidos de los. Dice, algunos órganos tienen necesidades especiales. Cuando estamos haciendo deporte, cuando tenemos fiebre, ¿qué necesito? Perder calor, disipar calor. ¿Qué tiene que hacer? Una manera de perder el calor es a través de la piel. Por lo tanto, empieza a llegar mayor cantidad de sangre a la piel. Por eso dice que el flujo sanguíneo de la piel determina la pérdida de calor. Cuando uno practica deporte, si es blanco, se pone colorado, ¿cierto? Si tiene fiebre, encuentra el niño coloradito. ¿Qué me está diciendo? Que tiene una mayor percepción hacia la piel, en la idea de que de perder calor a nivel de por convección, corrosión, evaporación, los que han mencionado. Pero hay otros tejidos, como por ejemplo el riñón, que recibe casi el 20% del gasto cardíaco, que para alimentarse se alimenta tanto, en parte sí, porque tiene que hacer una gran actividad, pero en gran parte debido a que tiene que filtrar ahí las sustancias que tienen que ser eliminadas. Pues el aporte de cantidades adecuadas de plasma sanguíneo a los riñones permite que estos filtren y ejecuten los productos de desecho del organismo, y además permite la regulación del volumen sanguíneo de los electrolitos que tengamos. Si de ingerir una dieta rica en sal, se empieza a eliminar más cloruro de sodio que va a riñón. Si al contrario estoy con una dieta hiposódica, trata de retener sodio, trata de no perderlo. Entonces ya tengo claro, al riñón le llega el 20% del gasto cardíaco, está hablando de casi 1 litro 200, 1 litro 100, no con función nutritiva, sino principalmente para poder filtrar las sustancias de desecho. Y ahí dice, por ejemplo, el flujo sanguíneo en distintos órganos. El flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1100 mililitros. 1 litro 100 en 1 minuto. Es una estructura muy pequeña. Recibe mucho más sangre en relación al cerebro, el cerebro que pesa casi 200. ¿Sí? Pero en cantidad. Dice, el flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1100 mililitros por minuto. Esta cantidad tan importante de flujo es necesaria ¿para qué? Para que los riñones realicen la función de limpieza de los productos de desecho en la sangre y regulen con precisión la composición de los líquidos corporales. Y también cumple función nutritiva, porque ahí está actuando la bomba de sodio y potasio intensamente. En el caso del flujo sanguíneo que llega a todos los músculos inactivos, por ejemplo en este momento, no estamos en actividad física, solo un total de 750 mililitros está llegando. Mínima cantidad de sangre al músculo. La actividad metabólica de los músculos es muy baja y también su flujo sanguíneo es solo de 4 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Mientras que durante el ejercicio vas a la actividad física intensa, la actividad muscular aumenta más de 60 veces
y el flujo sanguíneo hasta 20 veces, incrementándose a 16.000 mililitros por minuto. Más sangre al músculo. Y aquí me está diciendo, primera columna, el órgano. Segunda columna, el gasto cardíaco. ¿Cuánto el gasto cardíaco le llega a cada uno de ellos? Aquí me imagino que es el 100% del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Dónde están los riñones que nos llamaban la atención? 22% del gasto cardíaco. ¿Dónde está el cerebro? ¿Sí? 14%. ¿Y cuánto pesa? Casi 1,2 kilos. ¿Sí? Entonces uno diría, bueno, el cerebro debe llegar de más, ¿no? Pero aquí, doctor, aparece al hígado al riñón, el 22%. Pero es más pequeño, mucho más pequeño. Por eso aquí está ese. Mililitro por minuto por cada 100 gramos de tejido. ¿Quién recibe más? El cerebro mide la cantidad que recibe. El riñón es el que recibe mucho más. De ahí le sigue la tiroides, le sigue las suprarrenales. ¿Cuánto se le da por minuto en cada una de estas? Al cerebro 700 mililitros, al riñón 1.100, al hígado 1.350, no tiene una mayor masa. Ya está, hacemos esto. ¿Cuál es la importancia de regular el flujo sanguíneo? Imagínate que todo se discute con una pareja, no tendría sentido. El que necesita más no le estaría dando más, le daría igual. No podría cumplir sus funciones. Importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales. Se hace la pregunta, oye, joder, ¿por qué no se proporciona un flujo sanguíneo muy importante a cada tejido del organismo? Que sea suficiente para cubrir el deseo de los tejidos con independencia de la actividad que esté realizando. Dicho mecanismo requería muchas más veces el flujo sanguíneo que el corazón puede acoger. Si estuviera parejamente 20, tiene que trabajar mucho más el corazón. Pero como hay una distribución local, este 40, a este debajo 5, de esta manera que los 15 con el sobrado aquí se puede llevar al sitio que necesita. El flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por las concentraciones mínimas que cubrirán las necesidades, ni más ni menos, de llegar a la cantidad que necesita. Los tejidos que lo requieren en mayor cantidad, el flujo sanguíneo va a aumentar, regulándose a nivel local. Nuevamente la figurita, ¿sí? Ahora, ese control del flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación puede ser a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué significa a corto plazo? Son cambios rápidos, inmediatos. ¿Cómo lo hace? ¿Con vasodilatación o vasoconstricción? Empezamos a practicar deporte al inicio, ¿sí? ¿Qué cosa hace? Vasoconstricción a nivel de la piel. Vasoconstricción a nivel renal. ¿Objetivo qué? Más sangre del músculo. Eso quiere ser un cambio rápido de vasoconstricción. ¿Y para el músculo qué le hace? Vasodilatación. ¿Con quiénes juega? ¿Con qué estructura? No va a jugar con arterias y venas, ¿sí? Ahí no se juega. De vasoconstricción o vasodilatación. El juego es a nivel de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres capilares. Que son como los que van a regular. Se llama a corto plazo, ¿por qué? Porque es una respuesta en segundos, en minutos, para poder con rapidez mantener el flujo sanguíneo adecuado al lugar que lo necesita. A largo plazo, son cambios controlados lentos del flujo en un periodo de días, semanas, incluso meses. Hay un mejor control del flujo y cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de los sanguíneos que nutren los tejidos. Me está diciendo, si tú te pones a hacer ejercicios, ¿qué creen que cuando hacen ejercicios? Si empiezo con 100 fibras musculares en el bíceps,
después de haber realizado por meses actividad física, ¿cuántas libras tendrían en meses? ¿Habrá aumentado de 100 a 200, 300 o seguirán siendo 100? ¿Qué creen ustedes? Siguen siendo 100. Lo que ha aumentado es la masa de cada uno de ellos, no ha aumentado el número de libras. Y si ha aumentado la masa, ¿qué tiene que hacer? Aumentar la vascularidad. ¿Lo va a hacer de forma inmediata? No, lo hace a largo plazo. Por eso dice, hay un control mejor del flujo y cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos. Aumenta masa y aumenta la vascularidad. Aquí, lo normal, ¿qué dice? Mayor metabolismo, mayor flujo sanguíneo. Y vas aumentando más metabolismo, mayor flujo sanguíneo. ¿Dice? Controla a corto plazo del flujo sanguíneo local. Aumentate el metabolismo, más requerimiento de oxígeno, más producción de CO2, más producción de ácido láctico, más producción de iones hidrógeno. ¿Dice? En la figura de nuestra izquierda se muestra el efecto a corto plazo el flujo sanguíneo y el aumento del metabolismo del tejido local como en el músculo esquelético. Obsérvese que un incremento del metabolismo hasta 8 veces con respecto a lo normal, aumenta el flujo sanguíneo a corto plazo hasta 4 veces. La disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo de oxígeno tisular. O disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo. Ya que no te puedo dar más oxígeno, te lo daré, pero aumentando el flujo. El flujo sanguíneo tisular aumenta mucho siempre que disminuya la disponibilidad de oxígeno. Aquí ya me está diciendo qué cosa. Pues si estás oxigenando más, tienes que percutir más, ¿sí? Para que llegue la cantidad de oxígeno que tú necesitas. Ejemplo, a una gran altitud en la cima de una montaña alta, en caso de neumonía, en el anhídrido por monóxido de carbono, en esa intoxicación por monóxido de carbono, el monóxido de carbono va a ocupar la hemoglobina y esa hemoglobina es incapaz de transportar oxígeno, lo que nos va a llevar a la hipoxemia. En el envenenamiento por cianuro, que deteriora la capacidad del tejido de usar oxígeno. El cianuro impide a las células que usan oxígeno. En la figura de aquí vemos a medida que disminuye la saturación a través de oxígeno normal, el flujo sanguíneo a través de una pierna aislada aumenta unas 3 veces. Es decir, el flujo sanguíneo aumenta casi lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en la sangre. Y así vas a poder mantener con oxígeno en la cantidad que requiere ese tejido. Dice, ¿qué mecanismo recurre el organismo? Dice, el mecanismo por el cual los cambios del metabolismo tisular con la disponibilidad de oxígeno modifica el flujo sanguíneo de los tejidos. No se sabe totalmente. Se han propuesto teorías, como son la teoría vasodilatadora y la teoría de falta de oxígeno. Y como son teorías, puede decir que son verdades o son falsas. Más son verdades, ¿no? Pero no son verdades casi absolutas. Tratan de explicar la vasodilatación o vasoconstricción, a veces esas son teorías. Teoría vasodilatadora. Esta teoría. Cuanto mayor sea el metabolismo del tejido, o menor la disponibilidad de oxígeno o de otras sustancias nutritivas, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células de ese tejido. Está claro, ¿verdad? No me puede dar más oxígeno, ¿sí? Entonces te mandaré más sangre. ¿Se entiende la idea, verdad, jóvenes? ¿Sí? Necesita más oxígeno, se entiende, lo que le traigo no me alcanza. Entonces te voy a mandar el doble de poco. ¿Sí? Pero que cuanto mayor sea el metabolismo, ¿sí? Más trabaja esto, o menor oxígeno te esté dando, ¿sí?
Yo tengo que resolver el problema que tú necesitas más y el que no te pueda dar, tengo que aumentar la cantidad de sangre que va a llegar. Estas sustancias se difunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares y metaarteriolas, provocando la dilatación. ¿Quiénes son esas sustancias? La adenosina, por ejemplo, en el corazón. En el corazón, cuando empieza a funcionar más, produce vasodilatación. Pero básicamente, ¿para qué? Para mantener mayor cantidad de sangre. Pero básicamente lo hace por el corazón, se hace llegar mayor cantidad de sangre por la adenosina. El corazón empieza a producir mayor cantidad de adenosina que tiene una potente actividad vasodilatadora. Si solamente le echara mano a la vasodilatación por las drogas adrenérgicas, no podría suplir esa función. Otra de las sustancias vasodilatadoras locales es el dióxido de carbono, compuesto de fosfato de adenosina, la histamina, iones potasio y iones hidrógeno. Dice que la producción de estas sustancias a ese nivel de necesita más oxígeno producen vasodilatación. Las sustancias pueden liberarse del tejido en respuesta a la deficiencia de oxígeno. Esto se va a liberar de la falta de oxígeno. Provocan vasodilatación aguda a corto plazo, ¿sí? Lo que van a ser responsables de la regulación del flujo sanguíneo local. El dióxido de carbono, ácido láctico y iones de potasio tienden a aumentar en los tejidos cuando, si hay menor flujo sanguíneo, hay mayor producción de CO2. Cuando el metabolismo celular aumente súbitamente, todo aquello que lleva a mayor producción de CO2, ya sea porque estás mal perfundido, ya sea porque tu actividad ha aumentado, al elevarse la concentración del metabolito vasodilatador, se produce vasodilatación en las arteriolas, van a incrementar el flujo sanguíneo y van a devolver a valores normales la concentración de las sustancias que se necesitan en esos tejidos. La adenosina. ¿Qué cosa hace la adenosina? Es un vasodilatador local muy importante. Cuando hay flujo sanguíneo coronario escaso, se liberan cantidades diminutas de adenosina desde los miocitos, lo cual provoca vasodilatación local suficiente en el corazón para devolver a la normalidad dicho flujo sanguíneo. Cuando el corazón se vuelve más activo de lo normal, se incrementa la utilización de oxígeno seguido de... ¿A qué mecanismo recurre cuando el corazón necesita más oxígeno? Cuando el corazón se vuelve más activo de lo normal, se incrementa la utilización de oxígeno, seguido por descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos cardíacos. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Sabes qué? Voy a contar un número joven que acaban de allá. Un órgano es entra sangre arterial, sale sangre venosa. Este consume oxígeno. Este necesita más oxígeno. Digamos, entra 20 mililitros de oxígeno aquí y en cualquier órgano, menos el corazón, 20 por aquí y recupero aquí 16. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Cuando pasó la sangre de aquí, lo que había sacado son 4 o 5 volúmenes de oxígeno. No le puede sacar más. Y aquí estoy recuperando los 15 o los 16. ¿Sí? Pero cuando pasa por el corazón, no. Ojo, 20, 16, ¿no es cierto? En caso del corazón entra con 20, ya no sale con 16. Sale con 12, con 11. ¿Qué me dice? Que el corazón tiene la capacidad de extraer más oxígeno. ¿Sí? El otro no. El otro necesita más oxígeno a base de aumentar el flujo. Entonces, cuando hay flujo sanguíneo coronario, el caso se libera cantidad diminuta de adenosina desde los miocitos, lo cual va a provocar vasodilatación a nivel local, suficiente para devolverle la cantidad de sangre del corazón. Cuando el corazón se vuelve más activo de lo normal, se incrementa la utilización de oxígeno seguido por descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos, degradación consecuente de ATP porque tiene que formar adenosina, aumento de la liberación de adenosina. Se cree que esta se pierde en los miocitos cardíacos provocando la vasodilatación coronaria y así aumenta el flujo sanguíneo coronario. Esto cuando dice se pierde no está diciendo que se ha ido, ¿sí?
Se cree que esta se pierde hacia los miocitos y se está yendo a los miocitos, provocando la vasodilatación coronaria. Teoría de la falta de oxígeno de nutrientes de control del flujo sanguíneo local. Es necesario el oxígeno como un nutriente metabólico para la contracción muscular. ¿Sí? Se puede creer que en ausencia de una cantidad adecuada de este, los vasos sanguíneos se relajarán dilatándose de forma natural. El incremento del uso de oxígeno en los tejidos debido al aumento del metabolismo podría, en teoría, disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia los fibras musculares lisas, lo que también provocaría vasodilatación local. Mecanismo por el cual actuaría la falta de oxígeno. Dice, los esfínteres precapilares están normalmente completamente abiertos o cerrados. Aquí del esfínter precapilar. Arteriola está por aquí, metaarteriola, esfínteres precapilares y capilares. El esfínter precapilar, que está aquí, y las metaarteriolas se abren y cierran cíclicamente varias veces por minuto, siendo proporcional a la duración de las fases abiertas a las necesidades del oxígeno. ¿Qué me está diciendo? Hay motilidad, vasomotilidad. La fuerza de la contracción de los esfínteres aumentará cuando aumenta la concentración de oxígeno. Ojo, la fuerza de contracción, porque no necesita oxígeno en ese tejido. La fuerza de contracción de los esfínteres aumentará cuando aumenta la concentración de oxígeno. O si aumenta por encima de cierto nivel, los esfínteres precapilares y metaarteriolas se separarán hasta que se consuma el exceso de oxígeno necesario. Ocurrido esto, y que la concentración de oxígeno ha disminuido, origina nuevamente la apertura de esos capilares y se empieza otro ciclo. Entonces, ¿qué dice? Menor suministro de oxígeno, aumenta el metabolismo celular, que lleva a la caída del oxígeno tisular. Esta caída del oxígeno tisular que lleva a la relajación de las arteriolas y esfínteres precapilares. Esto que lleva a un mayor flujo sanguíneo de esos tejidos, conllevando a qué cosa? A un aumento del oxígeno en los tejidos. Posible función de otros nutrientes, además del oxígeno, para el control del flujo sanguíneo. ¿Sí? La ausencia de glucosa en sangre. Después hay el beriberi, una deficiencia de vitaminas, sustancia segundo la tiamina, aumenta el flujo sanguíneo local periférico en 2 o 3 veces. Estas vitaminas son necesarias para generar ATP. Su deficiencia provoca que disminuya la capacidad de contacto de músculos. Ejemplo especial de control metabólico a corto plazo. Hiperemia reactiva. ¿Qué es reactiva? La irrigación es como el joven con una liguita amarra el dedo, se amarra el dedo, y después pasó unos minutos de dedo, libérate, se pone rojo. Entonces, ¿qué dice? Hiperemia reactiva. La irrigación se bloquea, se amarra el dedo, durante cierto tiempo, segundos u horas, y después se desbloquea, haciendo que el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumente 4 a 7 veces respecto a lo normal. Por eso después de ese tiempo el dedo lo vemos rojo, enrojecido, un poco hinchado, deslizado. Después de periodos cortos de oclusión vascular, la cantidad extra de flujo dura lo suficiente como para reponer que es exactamente el dedo. ¿Qué ha hecho ahí? El dedo que ha sido privado de irrigación, se ha producido más CO2, poco oxígeno, hace vasodilatación, por eso el dedo se dematiza, se hincha un momento, porque hay mayor flujo, siento caliente. La hiperemia activa, cuando un tejido se vuelve muy activo, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido. El incremento del metabolismo local hace que las células devoren rápidamente los nutrientes del tisular y también que se liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. Ejemplo, el incremento del flujo sanguíneo del músculo esquelético hasta 20 veces durante el ejercicio intenso. Entonces, es una hiperemia activa, digamos casi disoluble. Y la reactiva es cuando tú estás privando por el tejido. Aquí, ¿sí? Flujo sanguíneo muscular. Aquí es ocurrido la arteria, cero de sangre.
significa que no es que liberes unos cuantos de sangre en exceso. Esa era la reactiva. En la hiperemia activa, desde el inicio empezaste a subir. Autorregulación del flujo sanguíneo cuando la presión arterial cambia de la normalidad. Mecanismos metabólicos y neogénicos. El rápido incremento de la presión arterial lleva a un aumento inmediato del flujo sanguíneo, pero en menos de un minuto este flujo volverá a la normalidad. Ojo, el rápido incremento de la presión arterial lleva a un aumento inmediato del flujo sanguíneo, pero en menos de un minuto este flujo volverá a la normalidad. Teoría metabólica, dos teorías explican eso. Cuando la presión se eleva, el exceso de líquido proporciona mucho oxígeno y más nutrientes a los tejidos y lava a las sustancias vasodilatadoras. Este descenso vasodilatador provoca vasoconstricción de los vasos y retorno del flujo casi a la normalidad, a pesar del aumento de la presión. Teoría miogénica. El estiramiento brusco de los vasos sanguíneos por esa hipertensión provoca la contracción de este músculo durante segundos. Por lo tanto, cuando la presión arterial se eleva, estira el vaso, ocasionando en él una respuesta vasoconstrictora reactiva, y si hay vasoconstricción le va a reducir el flujo sanguíneo a la normalidad. La respuesta miogénica es inherente al músculo liso vascular, si es el músculo liso que existe ahí. Es más pronunciada en las arteriolas, es lo que tiene más músculo. Contracción miogénica inicia por la despolarización vascular, inicia por el estiramiento que tiende a aumentar la entrada de un descanso a las células. Los cambios en la presión vascular también pueden abrir o cerrar los canales iónicos que incluyen la contracción muscular. Se desconoce el mecanismo. De todos estos mecanismos que hemos mencionado, dice, el miogénico parece ser más importante para prevenir el estiramiento excesivo del vaso ante la elevación de la presión arterial. Si se sigue cuestionando su importancia porque este mecanismo de detección de la presión no puede detectar directamente son teorías. En realidad dice, los factores metabólicos anulan el mecanismo miogénico cuando las demandas metabólicas de los tejidos son muy altas. Ejemplo, durante el ejercicio muscular enérgico ocurre un gran incremento del flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Mecanismos especiales de control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. Vamos a ver en el riñón cómo se hace. En el riñón, ¿cómo se regula? Cómo hay autorregulación a nivel renal, que eso es muy importante. Dice, el control del flujo sanguíneo se basa en un mecanismo de retroalimentación tubuloglomerular. ¿En qué consiste eso? Dice, mecanismo tubuloglomerular, en donde la mácula densa, aquí en el riñón, detecta la composición de líquido al inicio del túbulo distal. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo de esta forma el flujo sanguíneo renal, así como la tasa de filtración glomerular. Por la cabeza. ¿Cómo se autorregula el riñón? Dice, el control del flujo sanguíneo se basa en un norma. ¿Cuál es el mecanismo que regula el flujo sanguíneo del riñón? La retroalimentación tubular. ¿En qué consiste? Dice, ahí hay una estructura llamada mácula densa, que va a detectar ese inicio del túbulo distal. Mácula densa detecta la composición de líquido al inicio del túbulo distal, ahí está. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema, ¿por qué se habrá filtrado más? ¿Por qué creen que se habrá filtrado más? Porque tienen que autorregularse. ¿Sí?
no va a dejar que se filtre esa cantidad, que eliminar esa cantidad. ¿Por qué se filtra más? Porque hay una mayor presión de filtración. ¿Cierto? Con lo repetimos. ¿A través de qué mecanismo hay autorregulación renal? A través de la alimentación del túbulo glomerular. Explique. Doctor, existe la mácula densa, que es el inicio del líquido tubular distal. Cuando se ha filtrado demasiado líquido, se está pasando demasiado líquido por aquí, a través del glomérulo del sistema tubular, las señales de retroalimentación provocan en la mácula densa constricción de la arteriola aferente. Constricción de la arteriola aferente. Y si esa constricción de la arteriola aferente te llegará más sangre o menos sangre al riñón. Si el señor es el riñón, ¿sí? Es una arteriola aferente que te llega sangre, ¿sí? Y una arteriola aferente que está ahí. Por hiperpresión, ha llegado y ha filtrado más. ¿Sí? La mácula densa se ha dado cuenta que ha filtrado mucho, está filtrando mucho. Entonces produce una sustancia vasoconstrictora que hace aquí vasoconstricción. ¿Sí? El riñón seguirá recibiendo la misma cantidad, más o menos volumen. Menos, ¿cierto? Y si llega menos, hay menor presión de filtración, menor presión de orina. ¿Sí? Él dijo, cuando la medicina es lógico, muchachos, tengan desde memoria, creo que se queda. Dice, cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan constricción de la arteriola aferente, reduciendo por lo tanto el flujo sanguíneo renal y consecuentemente la tasa de filtración glomerular va a llegar a casi valores normales. En el cerebro, además del control del flujo sanguíneo dependiente de la concentración de oxígeno tisular, la concentración de dióxido de carbono y iones de hidrógeno tiene una gran importancia. El aumento de cualquiera de ellos dilata los vasos cerebrales y permite el lavado rápido de exceso de dióxido de carbono o de iones de hidrógeno en los tejidos cerebrales. El mecanismo es importante porque el nivel de exterior de todo el cerebro depende en gran medida del control exacto de la concentración de CO2 y del ion hidrógeno. En la piel, ¿cómo se autorregula la piel? Está relacionado con la regulación de la temperatura. El flujo cutáneo y subcutáneo regula la pérdida de calor del cuerpo mediante la determinación del flujo de calor desde el centro de la superficie del organismo. El flujo sanguíneo en la piel está controlado por el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos. Aunque el flujo sanguíneo en la piel supone solo en torno a 3 mililitros por minuto por 100 gramos de piel, en tiempo frío, cuando se necesita, puede producirse cambios con respecto a otros valores. Cuando el ser humano se expone a un calentamiento, ¿qué tiene que hacer? Perder calor, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede perder calor? Mandando más sangre a la piel. ¿Para qué? Para que esta por radiación se pierda. ¿Sí? Pues cuando los humanos se exponen a un calentamiento, el flujo sanguíneo cutáneo puede incrementarse hasta 7 u 8 litros por minuto. Para todo el organismo, si se reduce la temperatura corporal, el flujo sanguíneo en la piel disminuye, como pálido. ¿Sí? Pálido, frío, poca sangre arterial, para descender poco más de cero a temperaturas muy bajas. Control del flujo sanguíneo por medio de factores de relación y contracción de origen endotelial. Ojo, las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos sintetizan varias sustancias que cuando se liberan van a ocasionar una contracción y otra relajación de la pared arterial. El óxido nítrico, dice, es un vasodilatador producido en las células endoteliales sanas. Es el más importante factor de relajación del óxido nítrico. Es liberado como respuesta a diversos estímulos químicos. Las enzimas óxido-nítricos sintasa lo sintetizan a partir de la arginina y el oxígeno. Tiene una vida muy corta, de solamente 6 segundos. El óxido nítrico activa la guanilato ciclasa solubles en la célula de electrolito vascular, la que produce la conversión de guanocíclico fotocíclico y guanocíclico monofosfotocíclico y la activación de proteínas sinasa dependiente de GLP, que tiene
varias acciones que provocan relajación de los vasos sanguíneos. Este es el mecanismo. Cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular de la circulación, esta acción estimula de forma secundaria la liberación de óxido nítrico de los grandes vasos debido al aumento del flujo y a la tensión del cisteramiento que se da en ellos. El óxido nítrico liberado aumenta los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales, siempre que el flujo sanguíneo microvascular aumente disparmente. En ausencia de esta respuesta, disminuiría significativamente la eficacia del control del flujo, porque una parte significativa de la resistencia al flujo sanguíneo se produce en las pequeñas arterias proximales. Dice, en síntesis, la síntesis y liberación de los nítricos están estimuladas así mismo por unos vasos constrictores como la angiotensina. El aumento en la liberación del óxido nítrico protege contra un exceso de vasoconstricción. Dice, cuando las células endoteliales están dañadas por hipertensión crónica o arteriosclerosis, la degradación en la síntesis de óxido nítrico puede contribuir a una vasoconstricción, ya no se produce óxido nítrico, y un empeoramiento de la hipertensión y un daño endotelial, que si no se trata puede producir lesiones vasculares en tejidos vulnerables como el corazón, riñones, etc. Otras aplicaciones importantes de los nítricos son el desarrollo y uso clínico de fármacos. Ejemplo, el sildenafilo que inhibe la fosfoliesterasa específica del gen específico, una enzima que degrada el gen específico, al impedir la degradación del gen específico, los inhibidores de la protamina D prolongan especialmente la acción del óxido nítrico para provocar el vasodilatador, usado en la destrucción. La endotelina es un potente vasoconstrictor, ya no es el óxido nítrico, estamos hablando de la endotelina. Dijimos una parte que la endotelina produce una serie de sustancias, una vasoconstrictora y otra vasodilatadora, óxido nítrico, vasodilatador, endotelina, potente vasoconstrictor, liberada por el endotelio que está dañado. Las células endotelianas liberan ustedes vasoconstrictores. Una, la endotelina, que es un suelto de 27 aminoácidos, que lo estimula cuando se daña el endotelio. Después de un daño importante, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción ayudan a evitar una hemorragia extensa de arterias hasta de 5 milímetros de diámetro. Se cree también que el aumento de la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debidos a la hipertensión. Eso ha sido la regulación local a corto plazo. Regulación a largo plazo. Y se puede ocurrir en un periodo de horas, es a largo plazo, cada minutos, segundos. Este es horas, días, semanas. Esta regulación a largo plazo consigue una regulación mucho más completa y es importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo. Es decir, si un tejido está crónicamente hiperactivo y por lo tanto requiere un aumento crónico de la cantidad de oxígeno y otras sustancias nutritivas, porque en algunas semanas va a aumentar el número de vasos sanguíneos, arteriolas y vasos capilares para cubrir esas demandas. Al crecer, la presión a masa muscular. A corto plazo, lo que hemos dicho, a largo plazo, empieza a formar nuevos vasos sanguíneos. Empieza a generar una revascularización. Un mecanismo clave para la regulación a largo plazo consiste principalmente, ojo, en cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos. Ese es a largo plazo. La vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido dado aumenta durante un periodo prolongado. Pregunta de examen podría ser, ¿sí? El aumento de actividad crónica origina a nivel de los vasos sanguíneos angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Si el metabolismo disminuye, la vascularización también disminuye. Ahí está. El aumento importante del número de capilares.
física, fíjate la cantidad de capilares que aumenta. Importancia de los factores de crecimiento vascular que hemos llamado angiogenia, de no aparece de milagro, ¿sí? Tiene que darse ciertas condiciones. Dice, los mejores 4 factores para el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. El factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento del cloroplasma, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y la angiogenia. Estos son los requisitos para que esto, que te aumente el número de vasos sanguíneos. Dice, posiblemente la deficiencia de oxígeno tisular o su nutriente provoca la formación de factores angiogénicos. La angiogenia comienza con la quemación de nuevos vasos desde otros vasos. Disolución de la membrana basal de las células endoteliales en el punto de generación. Producción rápida de células endoteliales nuevas. Las células nuevas buscan la salida. Las células de cada cordón se siguen dividiendo y se quedan rápidamente formando un tubo, capilares. El tubo se conecta con otros, así se va a interconectar. La vascularización se encuentra determinada por necesidades de flujo sanguíneo máximo, no por necesidades de la media. Una característica principal de gran valor de control vascular a largo plazo es que la vascularización es determinada principalmente por el nivel máximo de flujo sanguíneo, que es aburrido con los no somos nosotros. Otra forma de poder surtir más cantidad de sangre en los tejidos. La regulación del flujo sanguíneo a través del desarrollo de circulación colateral. La formación de nuevos vasos. Circulación colateral. Teniendo su circulación, pues van a pasar nuevas. Desarrollo de la circulación colateral. Es un fenómeno de regulación a largo plazo del flujo sanguíneo local. Cuando una arteria o vena se bloquea, lleva al desarrollo del canal vascular que va a bloquear el bloqueo. Aquí están los ojos. Esta es la circulación colateral. Formación de nuevos vasos. Por la apertura, el flujo sanguíneo es menor de la cuarta parte del cerebro para cubrir todas las necesidades titulares. Después de horas, la apertura del vaso continúa. Crecen meses después formando canales colaterales en lugar de un vaso, son suficientemente grandes para soportar las circulación. Control humoral de la circulación. Se refiere a qué te está refiriendo? Al control por las sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo, que sean hormonas y factores producidos localmente. Origen de glándulas especiales, hormonas transportadas por la sangre a todo el organismo, zonas de tejido afectado, provocan sobre efectos circulatorios locales. Control humoral de la circulación. Sustancias vasoconstrictoras, el síndrome del primer examen, sea de adrenalina o no adrenalina, especialmente potente, menos potente que el anterior. Incluso puede tener efecto vasodilatador dependiendo en qué tejido actúas, ¿sí? En el corazón la adrenalina produce vasodilatación, ¿cierto? No es mucho vasoconstricción. Son segregadas cuando se estimulan. Este es el primer examen. La angiotensina 2, ojo, sustancias vasoconstrictoras. Adrenalina, no adrenalina. No voy más porque le hicieron el primer examen. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente. Algunos autores refieren que es el vasoconstrictor más potente que existe en el ser humano. ¿Qué hace? Dice, ocasiona vasoconstricción en las pequeñas arteriolas con el objetivo de que de aumentar la resistencia periférica total y aumentar la flujo arterial. Otra, la vasopresina, es una hormona antidiurética, es aún más potente que la angiotensina 2 como vasoconstrictora. Origen, en las células nerviosas del hipotálamo,
axones nerviosos, baja por los axones nerviosos, se deposita en la neurohipófisis. Ojo, a veces se pregunta, el hipotálamo es producido por neurohipófisis. No es así. Es producido por el hipotálamo. Viaja por los axones y se deposita en la neurohipófisis, desde donde se va a liberar. La mayoría supone que su efecto es pequeño, incluso en se ha mostrado que la concentración de vasopresina en la sangre circulante puede aumentar después de una hemorragia intensa, lo suficiente como para poder elevar la presión arterial. ¿Qué cosa hace más la vasopresina? Que la hormona antidiurética aumenta la reducción de agua de los túbulos renales hacia la sangre, por lo tanto permite controlar el volumen sanguíneo. Sustancias vasodilatadoras son las cininas, que provocan vasodilatación potente cuando se forman en la sangre los tejidos tissues de unos órganos. Cininas son pequeños polipéptidos que se escinden por enzimas proteolíticas a partir de las alfa-globulina del plasma o los líquidos tissues de función. Tienen una función especial en la regulación del flujo sanguíneo y en la pérdida capilar de los líquidos en los tejidos inflamados. Enzima proteolítica de particular importancia, la caliqueína otra, se encuentra en la sangre y líquidos tisulares en una forma inactiva, se activa por maceración de la sangre, inflamación tisular, procesos químicos. Otro, la bradicinina, activación de la caliqueína, actúa sobre la alfa-2-globulina, se libera una cinina llamada calidina, se convierte en bradicinina. La bradicinina persiste unos minutos, es inactivada por la enzima carboxipeptidasa o por la enzima convertidora. ¿Qué hace la bradicinina? Vasodilatador potente. Si el vasodilatador aumenta la permeabilidad, si se inyecta un mililitro de bradicinina en la arteria braquial de una persona, aumenta el flujo sanguíneo a través del brazo hasta 6 veces. Participa en la regulación sanguínea en la piel, en las glándulas salivares y los intestinos. Otra sustancia vasodilatadora, la histamina, se libera por todos los tejidos del organismo cuando estos sufren daño o se inflaman, o por reacciones alérgicas. No ven cuando los picos usan crudo, se libera histamina, ¿verdad? Se pone enrojecido, aumenta el volumen, porque está produciendo vasodilatación, se está produciendo una mayor difusión. Puede ser la parte, ¿sí? La mayoría de la histamina se deriva de los mastocitos, se están almacenados los mastocitos en los basómetros. Función: vasodilatador potente en los arterioles, aumenta la porosidad capilar, por eso se hincha, permite la pérdida tanto de líquido como de proteínas plasmáticas hacia los tejidos. En situaciones patológicas provoca pérdida de cantidades enormes de líquido desde la circulación hacia los tejidos, induciendo el edema. El tensor anafiláctico, se libera gran cantidad de histamina, sale gran cantidad de volumen sanguíneo. Después se empieza a cruzar el plasma. Control por iones y otras sustancias. El ion calcio produce vasoconstricción porque estimula la contracción del músculo liso. El potasio, ¿qué hace? Vasodilatación, ya que inhibe la contracción del músculo liso. El magnesio, vasodilatador potente, inhibe la contracción del músculo liso. El hidrógeno, dilatación de las arteriolas. Si hay un ligero descenso en la concentración de este ion, provoca la contracción arteriolar. Aniones, el acetato y el citrato provocan vasodilatación pequeña. El dióxido de carbono es un vasodilatador moderado en la mayoría de tejidos, pero es un vasodilatador potente a nivel cerebral. Tiene en sangre un efecto indirecto muy potente al actuar en el centro vasomotor del cerebro, permitiendo a través del sistema nervioso simpático vasoconstrictor, provocando una vasoconstricción generalizada en el organismo. Dice, la mayoría de vasoconstrictores o vasodilatadores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo, salvo que esté alterándose la tasa metabólica. Dice, ¿por qué el flujo sanguíneo no se altera significativamente en la mayoría de los tejidos, aún en presencia de cantidades muy elevadas de estos agentes vasoactivos? 1. Por la capacidad de cada tejido de autorregularse, de autorregular su propio flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades metabólicas. El flujo sanguíneo está regulado
de acuerdo con las necesidades específicas de cada tejido, siempre y cuando la presión arterial sea la adecuada. Termino el artículo. Es un verso nuevo. La siguiente clase, y no estoy yendo a acelerar ahora, sino que aparte un poco floja. Hoy día he sido una corta semana, que incluye la microcirculación, sistema transfusional arterial, flujo de centros capilares productivos, intercambio de sustancias también lo hemos hecho, el ejercicio líquido intersticial también lo hemos hecho, presión hidrostática y poliosmótica lo hemos hecho con Starling, sistema linfático también lo hemos explicado, el mecanismo de control que sirve para la ya lo acabo de hacer, el control humoral de la circulación de determinación. Para el vamos por la clase el viernes, ¿no es cierto? Ya estaría siendo la semana 5. Que regulación nerviosa de la circulación, que regulación nerviosa de la circulación, o sea, de la presión arterial, sistema renina angiotensina, probablemente estamos teniendo la parte teórica de la posición. Eso sería la quinta. Y la última, valores normales del gasto cardíaco, también en esa clase. ¿Cómo van avanzando sus preguntas? Están avanzando, ¿verdad? Vayan a estudiar y vayan avanzando formas. No, yo diría, si resuelven esas preguntas, para el examen están bien. Van a entrar en esas copias una semana antes del examen. O sea que lo van a estudiar y lo han hecho. El examen ya es algo de distancia. Y hoy día tenemos como grupo, me parece, aquí no lo del grupo. ¿Y qué se practica en la tarde? Ninguno se practica en la tarde. Por favor. Su delegado le entregué estas confusiones que todas las tienen compartido, ¿verdad? Tiene que ser lectura de esos textos. Este es para lectura. Esto es mucho la clase teórica. Por favor, recuerden esa lectura. Vamos a ir por favor. Clasificaciones. Para la práctica de la tarde, vamos a funcionar en base a eso aquí. Fundamentos del electrocardiograma. Esto otro derecho. Y hemodinámica lo dejamos para la siguiente. No tienen clase, aprovechemos un rato más. O tienen clase más. Haz un resumen del electrocardiograma. ¿Qué cosa es el electrocardiograma? ¿Qué es el electrocardiograma? Es el reflejo de la actividad eléctrica, ¿verdad? Pero doctor, ¿y cómo me va a detectar que hay un infarto? Imagínense que usted sea neurocita, y cada uno, tú cuando te despolarizas, ocasionas un vector de frente para allá. Porque yo estoy mirando de aquí, entonces el vector de allá tiene otro vector, de allá tiene otro vector y de allá tiene otro vector. Entonces, la suma y inversa de todos los vectores ocasiona un solo vector. Un solo vector, y ese que nos va trazando ahí en la figurita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo, doctor, me vas a decir que es un infarto? ¿Sabe por qué? Imagínate que de allá hay un infarto, ¿sí? De allá para allá hay un infarto. Es así.
velocidad lo produce un código. Estas nada más están produciendo. El vector, si con los métodos el vector viene por aquí así, imagínense. Cuando esta parte del tejido deje de funcionar, el vector seguirá yendo así. Ya no, porque esas cosas ya se han anotado, ya no existen. El vector se va a girar a otro sitio. Por lo tanto, la imagen que va a dar el electrocardiograma va a ser distinta. Por eso puede decir, ¿y cómo tú detectas el lugar del daño? De acuerdo con lo que está mirando. Y aquí lo vamos a ver. Dice, electrocardiografía es la actividad del eje del corazón documentado en un papel especial. ¿Sí? Hay ondas positivas o negativas. ¿Sí? Y una línea influencia. ¿Cuándo era positiva? No, ¿cuándo es una onda positiva? Pero ¿cuándo es positiva? Cuando va al electrodo que lo está observando, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo fuera el electrodo que estoy, por ejemplo, el ABR, ¿cómo va la coleta? De derecha a izquierda, positivo tiene que ser. En ABR, ¿cómo tiene que ser? Aquí está el observador. Tiene que ser negativo, porque la corriente está en por ustedes van a ver que en el ABR la onda que es negativa, el complejo QRS ha cambiado en el sobre negativo. Pero la corriente no está yendo hacia allá, están corriendo hacia abajo. Doctor, ¿y este por qué es positivo? Porque está yendo hacia la izquierda. Y el desvío, como hay razón, está yendo a la izquierda y está yendo hacia abajo. Entonces, convencionalmente dice que han dicho van a ser 12 derivaciones. Se colocan 4 cables. ¿Cómo colocas? Brazo derecho. Estos colores son los estandarizados de los equipos. Brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y el neutro, el que hace tierra en la pierna derecha. Derivaciones bipolares. ¿Qué significa? Aunque unos textos dicen todas son bipolares. Y no les falta razón. Pero no sé con la clásica. Yo no te digo la semana pasada, no son, las 12 derivaciones son bipolares. ¿Por qué? Porque tú estás colocando uno y el neutro, y este de aquí, y este que cosa. Pero vamos a seguir pensando, ¿no? Son 3 bipolares. ¿Por qué son bipolares? Porque coloco un polo negativo y uno positivo. Derivación 1, negativo, positivo. Derivación 2, brazo izquierdo. Negativo, positivo. O sea, que me está observando ese negativo. La derivación 3, negativo, positivo. Son bipolares. En las unipolares de lo mismo son ABR, ampliado voltaje, ampliado del brazo derecho, ABR y ABR. Y las precordiales, que va de 1 a la BC, ¿cierto? Hay algo que te puedes inventar, sí, pero lo puedes inventar. Pero tienes que informar que de dónde está tomando. Entonces, bien, sí, a ver, la derivación de las unidades van a dar 3 derivaciones unipolares, ABR, ABR y ABR. Es decir, que perciben la actividad eléctrica en un solo sentido. Y las otras 3 bipolares que lo hacen en 2 sentidos. La derivación bipolar comprende esta entidad. Brazo derecho, ABR, o brazo izquierdo, ABR. ¿Sí? Derivaciones unipolares son estas. ¿Sí? ¿Cómo las colocas? ¿Dónde lo colocas? ¿Sí? Aquí que me dice, colores de derivaciones son organizaciones. Ya esto depende del laboratorio que lo. Aquí no se comprende la vida. ¿Qué cosa estás mirando? Bueno, pues oportuno es hacer resúmenes. Pero seguro el joven que ha hecho esto, para los resúmenes de su examen, sabe eso aquí que esto estudiando. Cada línea que lee le viene un montón de ideas porque empieza a recordar lo que está detrás de eso. Eso es el resumen. Recuerdo una palabra y detrás de esa palabra estoy jalando información. Y yo mismo me estoy tomando examen. Cuando doy respuesta y no tengo soporte, tengo que regresar al libro de buscar. Entonces, ¿qué me dice? Derivaciones electrocardiográficas. La derivación de 1, ¿cuál es? La de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ABR, aquí. ¿Qué cosa me estás mirando?
la parte lateral alta del ventrículo izquierdo. O sea, cualquier fenómeno que suceda en la parte lateral alta del ventrículo izquierdo, ¿a quién le tengo que preguntar? ¿Quién es el que me puede informar más exactamente? Ahí está, D1 y ABL. ¿De acuerdo? Ubíquense, jóvenes, no recuerdo nada. Yo tengo que ser volver de ustedes la memoria, ¿no? La semana me he quedado. Ya no sabía qué me llama. Entonces, ¿de acuerdo? Relacionarlo, difícil. Entonces, y la derivación 2, que es esta, y la derivación 3, que es esta, y la ABF, ¿qué me está mirando? La cara, ¿qué está mirando de abajo? La cara inferior del corazón, ¿no es cierto? ¿Sí? B1 y B2, la que está aquí y está aquí, ¿qué cosa está mirando? El centro. B3 y B4, ¿qué me está mirando? La cara anterior del corazón. B5 y B6 que está por aquí, ¿qué me está mirando? La cara lateral inferior del lado izquierdo. O sea, el doctor solamente está mirando toda la cara anterior y la cara basal del corazón. ¿Sí? Y si quiero ver la cara posterior, me inventa B7, B8, B9, B10. Bueno, y si quiero ver el ventrículo derecho, invéntate por aquí B01, B02, todas las más hacia la derecha. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? ¿Sí? Ahí está. Ojo, Jesús, ahora no se olviden. Dice, cada actividad anatómica del sistema corresponde a una porción del registro eléctrico que puede ser en forma de ondas dentro de integro. Los líneas eléctricos corresponde, isoeléctrico ¿cuándo es? Cuando hay ausencia de actividad eléctrica, no hay actividad eléctrica. Y se considera como el punto base para determinar. Si va la línea hacia arriba, es una curva positiva. ¿Qué significa? Que el electrodo está yendo, que la corriente está yendo hacia su electrodo observador. ¿Y cuándo me da una onda negativa? Cuando el flujo de corriente se está escapando de su observador. Onda, ¿qué cosa es una onda? Se define como una deflexión, ya sea positiva o ya sea negativa, a partir de una línea isoeléctrica. Segmento es una línea isoeléctrica entre dos ondas dentro de un mismo latido. Intervalo es el complejo de una o más ondas con sus 15 y más grande. ¿Segmento o el intervalo? Según esa definición, ¿quién sería más grande? ¿Un segmento o un intervalo? El intervalo, ¿por qué? El segmento que consta incluye solo la línea isoeléctrica. ¿Sí? El intervalo que incluye la línea isoeléctrica más la onda. El papel ya no avanzado más. Una excelente resumen de este muchacho. Pero no recurran jóvenes a lectura de esto. Si ustedes asumen como resumen de esto, deben lectura de esto también. Porque el joven que ha hecho esto, detrás de cada palabra que tiene ahí, tiene un soporte de conocimiento atrás. Dice la onda P, la cual corresponde a la despolarización auricular, esto debe durar. La onda Q, la onda P es esto. La onda Q, despolarización del septum interventricular. Doctor, entonces me está diciendo que la secuencia de la despolarización primera es del tabique, ¿sí? Por eso aparece y el de abajo hacia arriba. Por eso es negativa. La onda Q de polarización del septum interventricular es negativa. Porque cuando está despolarizando el septum, ese vector del septum está escapando, ¿sí? De su observador. Después viene la onda R, despolarización del ventrículo izquierdo, es positiva. La onda S, despolarización del ventrículo derecho, es más negativa que Q. Complejo QRS es el conjunto de ondas, tiene que durar eso. La onda T corresponde a la repolarización ventricular. El tiempo de duración es el segmento PR. Segmento PR. ¿Qué dijimos del segmento? Es la línea diferente. ¿Sí? La onda P y el complejo QRS corresponde al retraso. Ojo.
corresponde al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Cuando hablamos de nodo aurículo ventricular, no dijimos que secuestra por unos milisegundos el impulso. ¿Sí? Eso es el segmento PR. Si me está diciendo que el PR está muy largo, me está diciendo qué cosa, de que no está avanzando la onda de compresión del ventrículo rápidamente, está demorando mucho. ¿Sí? El segmento ST, segmento ST, de gran relevancia para el estudio de la isquemia miocárdica. Ojo, eso debe ser isoeléctrico. Cuando lo veo anormal, elevado o deprimido, tengo que pensar que hay una isquemia de miocardio. Eso sí es el motivo de la discusión. Intervalo PR, de sus más grandes, incluyendo un segmento y incluyendo una onda. Incluye la onda P y el segmento PR. Su tiempo debe ser menor duración se asocia a síndrome de Wolff-Parkinson-White, mayor duración se relaciona a bloqueos auriculoventriculares en diferentes grados. El intervalo QT se inicia en la onda Q y termina en la onda T. Inicia la duración de la sístole ventricular. La duración depende de la frecuencia cardíaca, teniendo menor duración cuando hay una frecuencia más alta. ¿Cómo hallar la frecuencia? ¿Cómo hallar el ritmo? Cuando hablamos de bloqueos, cuando hablamos de isquemia o lesión, ¿qué cosa voy a encontrar? Hipertrofia. Alguien esto no le he pasado su dedo, alguien que tenga su USB para usárselo, pero por favor compártanlo. ¿No hay USB jóvenes? ¿Qué cosa tengo que saber? La frecuencia, ¿verdad? La frecuencia cardíaca, no sé cómo hallar. El ritmo. El eje. Nivel hipertrofias, auriculares y ventriculares. Bloqueo. Arritmias no cortas. De repente, hay que arritmias ventriculares y ventriculares, hay puntos, nada más, es un mundo eso. Después, manifestaciones de isquemias, infartos, lesiones. Resumen, frecuencia, ritmo, eje, lesiones de vascularidad, hipertrofias, y nada más. En el área del eje hay montones de modelos, el que más domina es el que se llama fácil. Y hay uno que te dice tal cuadrante, no lo sé, pero hay otros que te dicen exactamente en 30 o en 60 o 90. Pueden parecer, que es el más exacto. Y para ese que consiste, busco el isoeléctrico, es más fácil, busco el trazado isoeléctrico, lo ubico en el sistema exaxial, le busco la perpendicular y ahí está. ¿Sí? La otra, ¿qué cosa era? Es decir, los cuatro cuadrantes, buscar qué cosa. B1 y a B, ¿no es cierto? Si B1 es positivo, ¿cómo era?
es cuánto lo ponemos. 100 cuadrados, ¿verdad? La horizontal cuál era? D, ¿no es cierto? El vertical cuál era? AB. En el de aquí era 0 grados, el de abajo 90, 180, ¿no es cierto? En el de acá menos 90, ¿no es cierto? Para AB cuál era? Vertical. ¿Qué cosa es lo que tengo que ver ahí? Cuando yo hago el horizontal, lo que está para arriba, ¿qué cosa es? Negativo. Y lo que está para abajo es positivo. Cuando hago el vertical, el AB, ¿cómo es? ¿Positivo para dónde es? Izquierda. ¿O no? Y negativo para la derecha. O sea, ahí ya me sale. Si tengo, busco las dos poblaciones de uno, me sale positivo. ¿Qué me está diciendo? ¿Es para? Es para abajo. Lo que no sé si es para allá o para allá. ¿Sí? Y si realmente sale positivo, pero esa es la memoria. La memoria no la cuentas. Entonces, ¿qué tengo? Cuando el 1 es positivo, me estoy yendo hacia la izquierda. Cuando el 1 es positivo, me estoy yendo hacia abajo. ¿Dónde me estoy diciendo el eje? El eje cuadrático. Si me sale D1 positivo y AB negativo, ¿dónde estoy? Por ser positivo me está diciendo estás me sale positivo D me sale positivo. ¿Para dónde está? ¿Para arriba o abajo? O con los dos lados. Por allá van a salir, en ese cuadrante van a salir de 1 positivo. ABN positivo. En el opuesto no va a salir negativo, los dos positivos. En el cuadrante de aquí, ¿cómo tiene que salir? Y en el de acá arriba tiene que salir. Lo básico es, mis dos líneas, lo horizontal me dice hacia abajo, positivo, hacia arriba, negativo. Como la B, si el D me servía para arriba y para abajo, la B me sirve de derecha a izquierda. El que está hacia la izquierda entonces es positivo. Y de acuerdo a cómo encuentre el